Y me queda bastante mal el casco siempre, yo no sé. Tengo la cabeza bastante grande, pero los cascos no... ¡Yeah! ¡Neutrinos! Hoy estoy muy emocionado porque vamos a hablar de una de mis partículas favoritas, los neutrinos. Y hoy vamos a ver un poco más en detalle qué hacemos aquí en el CERN para estudiar los neutrinos. Nos vamos a adentrar en el experimento Dune. Los neutrinos son un misterio. Sabemos poca cosa de ellos. Sabemos que son leptones que interactúan únicamente a través de la fuerza nuclear débil y que probablemente tienen masa, aunque es una masa muy pequeña si la comparamos con otras partículas del modelo estándar. Y los neutrinos vienen de tres tipos. Tenemos el neutrino electrónico, el neutrino muónico y el neutrino tauónico. Y en principio el modelo estándar no permite cambiar de un tipo a otro, pero vemos que los neutrinos en efecto cambian. Y a veces son un neutrino electrónico y de repente se transforman en un neutrino muónico. Y por eso queremos estudiar los neutrinos en detalle. Tenemos que saber cuáles son los detalles más finos para intentar entender si hay física más allá del modelo estándar escondida ahí detrás. Lo que va a pasar hoy es muy interesante y no ocurre con tanta frecuencia en el canal, y es que vamos a visitar un experimento aquí en el CERN. Vamos a visitar el experimento de neutrinos, que de hecho no es un experimento sino un prototipo de experimento, pero que a la vez funciona como experimento. No lo voy a explicar yo porque yo no tengo ni idea de neutrinos, sino que lo va a hacer un experto en la materia. Hola. ¿Quién eres? Soy Miguel Ángel García, estudiante de doctorado de la Universidad de Valencia y del IFIC desde hace un par de meses, y estoy aquí trabajando en el experimento ProtoDune para trabajar en la toma de datos y ayudar y colaborar en todo lo que sea necesario. Ayer salió una especie de nota de prensa donde se decía que ProtoDune ha sacado las primeras trazas de partículas detectadas en el detector. Movida que te cagas. Esto es una movida, es algo bastante importante porque el experimento ahora mismo está en pañales, lo estamos montando, y uno de los objetivos que tiene este experimento es demostrar que funciona como experimento. O sea, no es un experimento en sí, sino es un experimento para probar el experimento. Correctísimo. Okay. Lo que tenemos aquí es un prototipo de lo que va a ser el experimento Dune, por eso se llama ProtoDune. Bueno, y explícanos un poco más qué les pasa a los neutrinos, por qué son tan interesantes. Los neutrinos, desde que fueron predichos, digamos, y hasta que se descubrieron, y hasta ahora han sido un gran problema para la física, porque son muy difíciles de detectar, ¿de acuerdo? Entre otras cosas. Y después hubieron problemas porque, digamos, habían dudas entre si estos neutrinos tenían masa, no tenían masa, entonces eran cosas que no estaban del todo claras. Y luego empezaron a haber problemas que si habían, digamos, que nos faltaban neutrinos de los neutrinos que venían del Sol o de los neutrinos de la atmósfera, y entonces apareció la cuestión de que existían las oscilaciones de neutrinos. Esto es un fenómeno por el cual, si tú tienes un neutrino, digamos, de tipo electrónico, que sería el hermano pequeño del electrón, este neutrino puede acabar cambiando a ser un neutrino muón o un neutrino tau, ¿de acuerdo? Se cambian de chaqueta. Cambian de chaqueta, básicamente. Salen con unas zapatillas de casa y llegan con otras. Esto es algo que finalmente se demostró en 1997 más o menos en el experimento en Kamiokande, ¿de acuerdo? Y eso fue algo muy importante porque a partir de ahí se demostró que los neutrinos tenían masa. Entonces digamos que los neutrinos son... Porque los neutrinos no pueden cambiar de un tipo a otro si no tienen masa. Correcto, exactamente. O sea, si asumimos que tienen masa cero, es imposible. Es imposible que eso pase, ¿de acuerdo? Y adicionalmente se descubrió, digamos, que este fenómeno, que es las oscilaciones de neutrinos, parecen presentar lo que conocemos como violación de CP, ¿de acuerdo? Violación de la simetría carga-paridad, que en teoría debería ser conservada, pero aquí parece que la están violando. Entonces, esto es algo que el modelo estándar no consigue explicar muy bien. No consigue explicar muy bien. De hecho, en el modelo estándar como nosotros lo conocemos, los neutrinos no tienen masa. Entonces, el hecho de que sí que tengan masa, digamos, desde la gente que trabaja en neutrinos, suelen decir que es la primera prueba de física más allá del modelo estándar. Como no tenemos otra... Como no tenemos otra, es la primera. Entonces, digamos... La primera y la última. Entonces la cuestión más importante es lo que se conoce como violación de CP. El hecho de que el universo exista es algo, digamos, que
no nos cuadra, porque si la antimateria-materia se genera la misma cantidad, ¿por qué tenemos un universo de materia, digamos? Entonces se piensa que esta violación de CP puede ser una de las pruebas o uno de los caminos que nos pueden ayudar a entender por qué existe el universo, básicamente. Por eso son muy importantes, porque puede que tengan una de las claves para entender el origen del universo. Esa es una de ellas. Luego hay otras relacionadas pues con temas galácticos. Tú puedes utilizar los detectores de neutrinos o construir telescopios de neutrinos, como sería el caso de IceCube o de KM3Net, y entonces en función de los neutrinos que tú detectas, o sea, cuando suceden, digamos, cosas catastróficas en el universo, ya sea supernovas, gamma ray burst, este tipo de cosas, generalmente se generan neutrinos. Entonces, si tú eres capaz de detectar estos neutrinos y de estudiarlos, puedes sacar información sobre cosas que están ocurriendo en el universo a miles de años luz de distancia. Yo tengo entendido que cuando ocurre una supernova o un evento así, los neutrinos a veces llegan antes que la luz, ¿no? Yo tengo entendido que no. No, yo tengo entendido que sí. No, que depende de qué proceso, o sea, como los fotones interactúan electromagnéticamente, digamos que sufren muchas más interacciones dentro del proceso de la supernova que los neutrinos, que lo atraviesan todo más rápidamente. Entonces, digamos, pese a que los neutrinos van ligeramente más lentos. Como salen antes, llegan antes. Claro, salen antes. Llegan antes si la distancia no es lo suficiente como para les atrapen. Ahí ya te he entendido. Algo así como la partícula más insignificante, son muchos, son muy poco masivos, casi no los podemos detectar, pero parece que tengan la respuesta a cuestiones muy importantes. Claro, parece como que la naturaleza siempre esconde los misterios en los sitios más difíciles de acceder. Y luego también me hace gracia porque siempre que hablamos de neutrinos hablamos de partículas que casi no interactúan, pero que ponemos detectores para detectarlas. Y es un poco paradójico, ¿no? Es como, y pues supongo que por eso por eso el experimento o los diferentes experimentos de neutrinos tienen las características que tienen, que suelen ser experimentos muy grandes. Correcto. Para abarcar el mayor número de neutrinos posible y de alguno pues la probabilidad de que interactúe uno pues crece, ¿no? con el volumen. Exactamente, esa es la clave. Como interactúan tan poco, tú quieres tener muchos y un detector muy muy grande. Entonces, al final se compensa todo y puedes encontrar alguno. ¿Y qué tiene Dune o Proto-Dune que no tengan los otros experimentos de neutrinos, Kame, como has mencionado, o IceCube? Vale, digamos que Dune es un experimento de los que se conocen como Long Baseline Neutrino Experiment, es decir, no es un telescopio de neutrinos propiamente dicho, como IceCube. Todos estos experimentos lo que hacen es generan una de neutrinos y lo estudian al principio y a una cierta distancia. Digamos que es una artificial. Correcto. No, es creado por nosotros. Nosotros creamos un haz, vemos el haz al principio y vemos el haz a una cierta distancia. Entonces, básicamente, tú ves pues la oscilación. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que eso es lo que, para empezar, eso lo diferencia de los telescopios de neutrinos como IceCube o KM3Net. Es decir, que ven lo que viene del espacio, si viene algo. Exactamente. Fuentes naturales, ¿no? Exactamente. O sea, aunque Dune también está pensado para ver neutrinos de la galaxia, su objetivo principal es funcionar con un haz de neutrinos generado por nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hace realmente interesante a Dune es, digamos, por un lado, el medio de detección, que va a ser cámaras de proyección temporal llenas de argón líquido, ¿de acuerdo? El argón líquido es un nuevo medio de detección que se ha utilizado anteriormente y se ha demostrado que tiene una serie de propiedades muy buenas para funcionar como detector de partículas. La eficiencia de detección y de reconstrucción de trazas va a ser bastante buena. Esa es una de las cosas. Y la otra cosa que hace realmente interesante a Dune es el haz de neutrinos que se va a producir. Se genera un haz en la cadena de aceleradores de Fermilab. En este caso, claro. El experimento final, ¿no? Fermilab en Estados Unidos, cerca de Chicago. Entonces se genera un haz de protones, supongo que será, ¿no? Así es. Y se hace impactar contra un metal. Y de ahí salen chorros de partículas, entre ellos una fracción de esas partículas son neutrinos. Sí, exacto. O sea, tú estampas los protones, de ahí generalmente salen piones, muchos piones, tú los enfocas y el pión decae, generalmente a muones, muón más antineutrino muónico o viceversa. Entonces, como ese haz ya está enfocado, tú lo que acabas teniendo es un haz de neutrinos, que tú lo enfocas hacia donde quieres, en este caso hacia tu detector, ¿de acuerdo?
Entonces, tú tendrías en ese punto un primer detector y analizas la composición, cuántos neutrinos tienes, de qué tipo, qué energía, y luego en el otro detector, en el que está más lejos, vuelves a hacer el mismo análisis. Y entonces ves... comparas. Exactamente. Ves cuántos te faltan, cuántos esperabas, cuántos tienes de más, la energía que tienen. Aun sabiendo que existen las oscilaciones de neutrinos, no conocemos bien todos sus parámetros y valores de esos parámetros que se vayan un poco de lo que conocemos ahora significan cambios bastante importantes. Que sabemos que hay cosas que no sabemos, ¿no? No es como la supersimetría que no sabemos si lo sabemos, ¿no? Exactamente. O sea, con los neutrinos sabemos que hay cosas que se nos escapan, ¿no? Esa es la cuestión. Y que podemos medirlas. Muy bien, pues ¿qué te parece si nos enseñas un poco Perfecto. el experimento? Pues vamos para allá. Ok, venga, vámonos. Dosímetro y casco, acuérdate. Sí. Y esto es la nave que alberga el experimento. Correcto. Esta es la nave que está dedicada a la Neutrino Platform y hay una serie, aquí tenemos el haz de partículas que llega hasta la plataforma de neutrinos. Vendría por allí, ¿no? Correcto. Okay. Y por aquí sí. Y aquí tenemos los dos experimentos que son Protodium y más allá creo que hay algo más, pero no lo sé porque nunca he podido entrar. Ok, misterio. Exactamente. Okay. Los dos criostatos son dos cacharros de 8 metros por 8 metros por 8 metros, básicamente. Son dos cubos bastante grandes de acero inoxidable. Impresiona bastante verlos. Vamos para allá. Entonces, eso que se ve ahí, eso es el blindaje de las de partículas. Cuando avancemos un poco sí que se podrá ver algunos de los imanes que focalizan el haz. Y esto básicamente parece una nave industrial, pero ahora enseguida veremos lo que es el experimento. Veremos que es una nave industrial. Con cosas de partículas, exactamente. Okay. Es una nave industrial gigante, pero con cosas de partículas. Vale. Y ahora avanzamos y ahora enseguida vamos a ver cosas de Protodium. Esto de aquí es el haz, ¿de acuerdo? Está tapado. Ahora enseguida lo veremos los magnets. Ahí arriba están las salas de control, donde están los ordenadores, esas pequeñas salas. Ahí están los ordenadores y todo lo necesario para controlar que el experimento funciona, ¿de acuerdo? Esto es Protodium. Esto es un criostato enorme, ¿de acuerdo? De 8×8×8 básicamente, y está todo lleno, es todo acero inoxidable y lleno está dentro de argón líquido, ¿de acuerdo? Vale, pues se usa argón por 4 motivos, ¿de acuerdo? Nosotros lo que queremos hacer es una TPC y donde los neutrinos interaccionen, ¿de acuerdo? Entonces nosotros para tener un detector de neutrinos necesitamos bien o mucha masa o un elemento de detección pesado, ¿de acuerdo? El argón es un elemento bastante pesado, más pesado que el agua. Entonces eso nos da una sección eficaz de interacción de los neutrinos mayor. Porque normalmente hasta ahora se hacían de agua, ¿no? Los contenedores, los tanques estos de Kamiokande es un contenedor gigantesco de agua. Mucho más grande que nosotros, pero es agua. Entonces, ese es un motivo. Otro motivo es porque es relativamente barato. Se puede conseguir en la atmósfera, entonces se puede conseguir por un precio asequible. El tercer motivo es que, como es un gas noble, ¿de acuerdo? Una vez una partícula pasa y arranca electrones, es poco probable que el resto de átomos de argón vuelvan a coger esos electrones. Entonces, la vida media de los electrones es suficientemente alta. Y el cuarto motivo es porque es centelleador natural, ¿de acuerdo? Una TPC, tú necesitas una señal de empieza a contar ahora, enciende el crono, que generalmente es luz de centelleo. En el caso del argón, el argón es centellador natural, entonces no tienes que añadirle nada más. El mismo argón te da todas las señales que tú necesitas para reconstruir las trazas. Esto es que hemos visto las trazas estando en pañales. Cuando en 2 semanas hayamos puesto el argón totalmente puro, tengamos el alto voltaje subido de tope de todo y la electrónica funcione bien y no tengamos problema, pues tenemos bastantes esperanzas en que las trazas que veamos sean mucho mejores de las que hemos visto hasta ahora. Bueno, pues esta ha sido la visita al experimento. Muchas gracias. ¿A ti? ¿Algo más que añadir? Que espero que acabe todo bien y que en octubre podamos estar tomando datos. Y que no explote. Exactamente, que no explote. Tercera vez que lo decimos.
Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy dedicado a los neutrinos. Y muy interesante la visita, ¿eh? Un experimento que tiene muy buena pinta y que dará resultados. No mañana, pero tiene pinta de que promete. Muchas gracias y hasta el próximo capítulo.